8:30 de la noche, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. ¿Es usted de las personas que de repente se toma un cafecito con leche y al rato, a los 30 minutos o a las 2 horas, está presentando todos estos síntomas, que se siente mal, que tiene como náuseas, que tiene ganas de ir al baño y todo aquello? Pues esté muy pendiente, porque probablemente usted sea parte de ese 75% de la población mundial que es intolerante a la lactosa. ¿Qué significa eso y por qué ocurre? Justamente para hablar de ello nos acompañan el día de hoy la licenciada Luisa Alzuru. Ella es nutricionista clínico y también tiene pues un magíster en nutrición. Nos acompaña también el doctor José Di Giorgio, él es gastroenterólogo. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Gracias. Licenciada, Gracias. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar específicamente presente en la leche o productos derivados de la leche, lo cual pues cumple unas funciones importantes en nuestro organismo, y lo importante es que tenemos desde las primeras etapas de vida saberla dosificar, y que pues prácticamente la persona tiene un concepto que la lactosa es algo que tiene que formar parte de nuestro día a día, y eso hay que pues tener como que cierta cautela en la introducción de este azúcar, porque como todo azúcar, los excesos pueden producir ciertas alteraciones en el organismo. ¿Es importante la lactosa para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento? Bien, la lactosa es importante en los primeros años de vida porque el azúcar que está presente primordialmente en la leche. Y nosotros nos alimentamos en los primeros años de nuestra vida básicamente de leche. Sin embargo, el hecho de erradicar la lactosa de nuestra dieta no tiene por qué tener una repercusión ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Tú puedes comer, mientras tú tengas un consumo adecuado de los azúcares que debes consumir y consumas además los otros alimentos que están embebidos o incluidos dentro de la leche, pues es suficiente para que tu nutrición sea adecuada y tu desarrollo y crecimiento, o el desarrollo y crecimiento del ser humano o niño, sea adecuado. Ahora, también es importante entender qué es lo que ocurre en el organismo por lo cual se produce esta intolerancia a la lactosa. Sí, específicamente hay personas que, digamos, por su punto de vista genético o por algunas alteraciones secundarias, como llámese una patología, como estábamos conversando en el corte, pudiera presentar una deficiencia en la producción de esta enzima, o sencillamente nacer pues con la ausencia de esta enzima, que es la encargada, es la lactasa, que es la encargada de, digamos, de disminuir o degradar esa partícula del azúcar de la leche, que es la lactosa, la cual está formada por dos moléculas específicas, que es digamos, la glucosa y la galactosa, que es específicamente una molécula presente en la lactosa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, nuestro organismo, no tenemos pues suficiente producción de esta enzima, que se encarga, para decirlo en términos sencillos, de degradar o disminuir esta partícula para que nuestro intestino lo absorba de una manera adecuada y pueda cumplir sus funciones vitales, pues no es realizada de una forma adecuada, y ella, pues al no poder ser absorbida, pasa de nuestro intestino delgado a lo que llamaríamos nuestro intestino grueso, o lo que es el colon, como la gente dice, que tengo una sensación en el colon o que me duele el colon, y es justamente por la poca absorción que se presenta de la lactosa, como estamos hablando, que es el azúcar de la leche, y es por allí que se empiezan a presentar esos distintos síntomas, que la gente se queja de que estoy distendido, de que tengo la diarrea, que me siento mal, así como tú decías, a veces a los 30 minutos que me tomo ese café con leche, empiezo a sentir unos síntomas, y justamente es por esa mala absorción. En el intestino siempre hay bacterias, a todo nivel. Y esas bacterias, cuando toman cualquier azúcar, en este caso la lactosa, porque no ha sido absorbida en el intestino delgado, porque no ha sido partida en moléculas que son capaces de absorber, que el intestino tiene la capacidad de absorber, fermenta esta azúcar. Okay. Entonces, desde la fermentación de este azúcar, pues se libera gas. Y ese gas es el que produce la distensión, además se acidifican las heces y se produce además la diarrea, por una reacción de irritación del intestino delgado y después del intestino grueso, en donde hay todavía más bacterias que en el intestino delgado. Entonces se acidifican las heces, se libera más gas, entonces se produce distensión, se produce diarrea, que además suele ser diarrea ácida, mucho ardor a nivel perianal. Entonces todos estos síntomas se comienzan a presentar 30 minutos después de la ingesta, o cerca de 30 minutos después de la ingesta, y se pueden prolongar hasta una hora y media después, hasta que la persona vaya o acude. Entonces, es decir, que una persona intolerante a la lactosa muchas veces, no por haberse tomado una tacita de café con leche en la mañana, va a durar 3 días con los síntomas.
No, definitivamente no. Normalmente los pacientes ingieren la lactosa, eliminan lo que es la noxa o en sí lo que sea, lo que ha ingerido, y debe disminuir considerablemente los síntomas, ¿no? Es importante también saber que hay diferentes niveles. Usted puede tener eso. Se van a presentar los síntomas dependiendo de lo que coma. Hay pacientes que, por ejemplo, comen queso y no tienen tantos síntomas, pero se toman un vaso de leche y tienen muchos síntomas. Entonces sobre todo en los adultos, hay grados en los que se produce, sobre todo en los pacientes que tienen una intolerancia secundaria, ¿no? Imagínense si se comen un pedacito de torta tres leches, Claro, por ejemplo. es que es así. Lo Puede ser importante, fatal. quizás una de las cosas que tenemos que resaltar aquí es individualizar, porque no es lo mismo de pronto el caso de un bebé que nace con esta deficiencia, como dice el doctor Yoyo, o sea, de pronto un adulto que presentó una yardiasis, como decíamos, o quizás una cirugía intestinal, y eso hizo un cambio en todo lo que fue su, digamos, morfología del intestino, en sus vellosidades intestinales. Y también hay que evaluar cuánto es la dosis que estamos recibiendo, porque si tú a veces evalúas a una persona y le dices, ok, yo soy intolerante a la lactosa, pero ¿por qué tú dices, bueno, es que yo me tomo 1 litro de leche diario y para ellos eso es normal quizás, y aparte las raciones de queso sin medir, las mantequillas, por ejemplo, entonces... La cremita de leche. Exacto, entonces a veces el crema. organismo te está mostrando de que pronto hay un rechazo de ese exceso y no necesariamente, como decía el doctor, puede ser intolerante a la lactosa, porque aquí es importante, bueno, primero que un buen gastro haga una evaluación individualizada de que realmente se dé el diagnóstico como debe ser, y después con el apoyo del equipo, pues con el nutricionista y eso, evaluar qué tanto es la dosis que está tomando tu paciente, o si realmente el niño está recibiendo una fórmula que es adecuada, por ejemplo, citando el caso de los bebés, o es acaso un niño que está en proceso de lactancia materna y empezamos a introducir algunas fórmulas que tienen sobredosis de lactosa y el niño te está mostrando un rechazo con los síntomas. Por eso es que es importante siempre evaluar y no ser como que muy, digamos, radicales en que vamos a quitarnos la leche completo o ver, porque a veces podemos producir alteraciones por la deficiencia de esto en el crecimiento y desarrollo en el caso del niño, o el adulto empieza a tener deficiencias de calcio, por ejemplo, citando el caso de los productos lácteos que son en la mayoría muy ricos en este mineral que es necesario para la salud ósea de nuestros individuos. Entonces, Claro. de allí la importancia de siempre individualizar y conversar y asistir a consulta médica nutricional. Importantísimo porque además hay muchas personas que pueden ser intolerantes a la lactosa, pero quizás solamente lo manifiestan a través de la distensión abdominal o de repente un dolor, o quizás, bueno, sí manifiestan la diarrea, Sí. pero no le da náusea, por ejemplo. Claro, lo que yo te hablaba antes, hay una gama de síntomas muy, Sí. muy amplia en todo esto, ¿no? Y también depende, como decía la licenciada, pues, de la dosis que toma el paciente. Hay pacientes que con solo tomar un café con leche, pues ya tienen una sensación de distensión muy importante, tienen evacuaciones diarreicas, etcétera, etcétera. Y hay pacientes que después de la ingesta de 1 litro de leche te dicen, doctor, es que yo creo que soy intolerante a la lactosa. O sea, lo primero que tenemos que hacer es vamos a eliminar la leche y vamos a ir subiendo de dosis progresivamente a ver cuál es la dosis que le funciona a usted y la que no. Hay Porque diversas es que 1 litro de causas. leche puede ser mucho para cualquiera. Así es. Sí. Hay diversas causas que quizás motivan el desarrollo de este trastorno, porque al final del día es un trastorno. Ahora es tratable, es fácilmente tratable en muchos casos, pero hay algo que llama bastante la atención. Si es tan tratable y si es algo aparentemente tan sencillo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan alta la incidencia de la intolerancia a la lactosa en el mundo? Sí, bueno, fíjate que de hecho, así como tú decías, se dice que un 75% de la población está padeciendo de esto y mucha gente está ni siquiera diagnosticada o sencillamente subestiman esto porque hay personas que se adaptan a vivir así y también tiene que ver mucho también los orígenes de dónde vengas. Hay personas, por ejemplo, que se decían que los asiáticos tenían más predisposición a este tipo de alteraciones, pero te estás dando cuenta que los cambios incluso en el estilo de vida, los hábitos que nos están llevando, está haciendo como que esa tendencia cambie y tú te das cuenta de muchas de las personas que vienen aquí en nuestro mismo país que te dicen es que yo me quejo constantemente, que tengo unos gases o aprendo a vivir con eso, o los que viven hasta con una diarrea. Hay gente que se vive ya con una diarrea crónica y para ellos eso es normal. Y tú le evalúas en la consulta y le dices, pero para usted eso es normal ir todos los días de esa forma al baño y la gente aprende a vivir o sencillamente se adapta o bueno, como dicen, bajo un poquito aquí, subo un poquito aquí, pero hay que consultar porque es lo que decía el doctor, de pronto dice, bueno, tienes algún parásito a lo mejor presente que te está cambiando esa morfología del intestino, o sea, todo eso hay que evaluarlo, no podemos pasarlo por desapercibido esos síntomas. ¿Tiene preferencia, digamos, estadísticamente la intolerancia a la lactosa por zonas geográficas en nuestro globo?
Sí, en general sí, es sumamente variable en cuanto no solamente a zonas geográficas, sino a grupos étnicos. Las personas caucásicas, las personas que son más de raza blanca, las personas de color, comienza a aparecer un poco antes en personas de color, luego en los caucásicos, luego en los blancos. Las personas de Europa Occidental y del Norte, pues prácticamente disminuye hasta la mitad la incidencia de cáncer, de intolerancia a la lactosa. Entonces, sobre todo, es un poco también por cuál es la composición de la dieta una vez que el paciente deja de tomar lactancia materna exclusiva. Okay. Entonces, eso también nos va llevando a que hay una línea paralela en cuanto al aumento en la incidencia de intolerancia a la lactosa y la edad. En cuanto nos vamos haciendo mayores, pues el número de pacientes con intolerancia a la lactosa va aumentando, sobre todo en América, ¿no? A este lado del globo terráqueo. En las personas, como te decía, de raza más oscuritos, pues comienzan a aparecer los primeros síntomas en niños de intolerancia a la lactosa entre los 2, los 3 años inclusive. En niños de raza blanca, pues empiezan caucásicos entre los 5 y luego en los niños de raza blanca, pues el pico de incidencia es a los 7. Y así vamos. Es sumamente variable. Lo que es muy, muy importante es estar alerta a los síntomas en nuestros niños, es un niño que cada vez que toma leche se queja de distensión abdominal, un niño que tiene diarrea, cada vez que toma un tetero pues tiene un episodio diarreico, niños que a pesar de que se están alimentando adecuadamente, que tienen dietas balanceadas, pues van con diarrea crónica, o niñitos que tienen moquitos continuamente, además de la diarrea. Ese tipo de cosas pues nos pueden llevar a nosotros nos sugieren a nosotros que nuestro niño pueda tener una intolerancia a la lactosa. Y en pacientes adultos, pues es muchísimo más claro. Nosotros tenemos que estar pendientes que cada vez que ingerimos un producto lácteo, pues presentamos síntomas. Claro, hay que estar bien pendientes entonces de la dieta. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar de qué tan cierto es esto de que algún tipo de mutación genética. Soluciones. Seguimos en Soluciones. Hoy estamos hablando de un trastorno mucho más frecuente de lo que cualquiera pueda imaginar, sobre todo porque hay muchas personas por allí que lo padecen y que ni siquiera están diagnosticados. Se trata de la intolerancia a la lactosa, esos síntomas que le dan a la persona toda vez que consume ciertas cantidades de leche o de productos que contengan leche. Hay algo bien interesante y es que se dice que la raza blanca, sobre todo en el hemisferio norte, en Europa, Norteamérica, son quizás un poco más resistentes a la lactosa. Es decir, tienen o prolongan lo que es la producción de la lactasa, que es la enzima que en todo caso va a descomponer la lactosa, que es el azúcar presente en la leche, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué se da esto, doctor? Porque sobre todo en las zonas frías del norte de Europa y del norte de América, pues las personas siguen consumiendo leche después, durante la lactación, o sea, cuando se hace el destete, digamos. Y si tú mantienes el estímulo sobre los enterocitos, que son las células que producen la lactasa, ellos continúan produciendo lactasa hasta que durante la vida puede o no llegar algo que borre estas células del borde del cepillo, o sea, que lo destruya algún germen, un parásito, una enfermedad como la enfermedad celíaca. Y entonces, cuando vuelven a crecer estos enterocitos, en ocasiones estos enterocitos han perdido la capacidad o ha disminuido sustancialmente su capacidad de producir lactasa. Entonces se empieza a producir la intolerancia a la lactosa. Pero en líneas generales es un tema un poco controversial. Lo que se cree y una opinión muy personal es que estos pacientes o estas personas o estas que viven en el hemisferio norte, pues persiste su ingesta de leche y por eso se mantienen el estímulo a los enterocitos. Tiene que ver mucho entonces con las características de la dieta, como también lo habían mencionado anteriormente, y es de allí que es muy frecuente ver más casos de intolerancia a la lactosa que aparecen incluso a menores edades en sociedades como las asiáticas o las africanas, donde el consumo de leche per se luego de, digamos, el destete, pues no es tan frecuente. Exactamente. Así es. Quizás esa es la relación, ¿no? Sí, sí, es importante acotar también lo que es la madurez intestinal en el caso de los bebés, pues porque a veces tú ves que las madres
justamente en el momento de que el niño nace o si realmente no se capacita bien para dar la lactancia materna adecuada. La lactancia materna exclusiva es el mejor y único alimento exclusivo que el niño necesita por lo menos entre los primeros 6 meses de vida. Inclusive se dice en los estudios que ni siquiera agua es necesario en los niños. ¿Pero qué está ocurriendo? Bien sea porque la madre no tiene una buena técnica o bien sea porque hay ausencia de la madre y hay que empezar a introducir el uso de algunas fórmulas, por ejemplo, y entre ellas muchas veces concentradas, porque tú ves que de pronto las madres sobredosifican esas fórmulas que vienen concentradas, le agregan una serie de cereales también, y ahí puede haber una mezcla de intolerancia a la lactosa y también de la concentración de esos cereales, muchas veces a base del trigo también, y azúcares, que por otro lado, bueno, le tengo que darle esa fórmula muy azucarada, y eso puede ser una mezcla de las cuales pues el niño se queja o empieza a presentar esos síntomas y hay esa irritabilidad frecuente. Incluso tú lo ves que esos niños cuando les cambian el pañal, esas pañalitis que a veces uno no cree y no sabe qué pasa, y esa irritabilidad pues puede estar hablando de una intolerancia, pero es importante que esa lactación o la introducción después que se hace pues el destete de la lactancia materna sea adecuada, porque eso puede darnos una equivocación que realmente el niño vaya a ser intolerante. O sea, de pronto tú dices, bueno, vas al pediatra, se observa, el buen gastro de pronto hacen sus estudios y tú vas a determinar de pronto al niño en la medida que va creciendo y en la medida que va pues el avance de la edad, esa madurez intestinal también se logra y los niños los empiezan a mejorar y a tolerar ciertos alimentos que tienen la lactosa. El problema en estos países, como nos pasa en muchos, es eso de que tenemos el concepto que el niño necesita leche y en grandes dosis. La leche es diseñada es para la vaca, para el becerro. Los niños también tienen que saber que hay fórmulas y formas de introducir la lactosa también y que no es tan solamente lo necesario como único alimento para el crecimiento de los niños. La lactosa está presente en cualquier tipo de leche, si hablamos de leche de búfala, leche de vaca, leche de cabra. Sí. En todo Leche eso, materna. así es, Leche hasta materna. leche materna. Lo que pasa es que la capacidad digamos, de digerir esa lactosa de la leche materna es excelente y las enzimas justamente del intestino, esa lactancia del Están intestino diseñadas está diseñada para eso. esa leche materna. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, ese intestino en cada etapa del niño está adaptado para eso y el problema es que si tú le das una leche artificial, es lo que puede producir la alteración porque está capacitado para su leche materna. ¿Hasta qué punto es cierto que los niños que comienzan a tomar fórmula desde muy temprana edad, digamos desde a partir del primero, segundo, tercer mes, estas madres que dicen, no, mira, yo nunca pude darle pecho a mi hijo, siempre fue con fórmula, esos niños tienen realmente más predisposición a desarrollar intolerancia a la lactosa a lo largo de su vida? Wow, yo no conozco, yo no soy gastropediatra, no es mi especialidad, yo soy gastroenterólogo de adultos y la verdad es que la respuesta a ciencia cierta no la tengo. Yo sé que si se hace una adecuada dilución y una adecuada introducción, una adecuada administración de la lactosa, no tendría por qué hacerlo. Los niños no tienen por qué tener más síntomas o tener síntomas si la concentración de lactosa es adecuada en la dosificación o en la cantidad que se le administra a los niños. ¿Okay? No tienen por qué tenerlo. Normalmente los niños en los primeros 2 años de la vida no tienen por qué tener intolerancia a la lactosa, a menos que tengan un trastorno genético, una enfermedad autosómica recesiva, que los condiciona a tener un déficit absoluto o un déficit casi absoluto de lactasa. En esos niños hay un problema. Y como la lactancia materna y la introducción de fórmulas al principio, pues no debería tener ninguna interferencia desde el punto de vista genético, porque el niño nace con una carga genética, en mi opinión es que no debería tener ningún problema, siempre y cuando, como decía la licenciada, se tome en cuenta la madurez intestinal del niño y se dosifique esa lactosa, o la leche de manera adecuada en cada uno de los pacientes, en cada uno de los niños, según sea su edad y su madurez intestinal. Ahora, ¿tiene más o menos la misma incidencia la intolerancia a la lactosa en hombres y en mujeres? Sí, no, pudiera presentarse en ambos casos, es que eso no, realmente decirte que es un sexo definido no, ambos pueden presentarlo. ¿Y la lactosa puede tolerarse toda la vida o definitivamente hay un momento en la vida en la que la persona va a comenzar a presentar estos síntomas? O sea, hay 75% de pacientes que tienen intolerancia a la lactosa y 25% de pacientes que no la tienen en ningún momento de su vida. Entonces, un cuarto de la población general pues no tiene. Tu riesgo de tener intolerancia a la lactosa aumenta conforme va aumentando tu edad. Pero eso no quiere decir que vayas a tener en todos los casos pues una intolerancia a la lactosa en algún momento. ¿Se hereda la intolerancia a la lactosa? Toda enfermedad puede haber un componente genético, pues por sí que te puede a predisponer, pero hay factores ambientales que permiten que si eso se desencadene o no. Por ejemplo, la dieta es un factor ambiental, es decir, si ya tú sabes que hay una predisposición familiar, así como enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que se dice que pudiera haber un componente familiar, si tú haces esos cambios y prevés eso y una buena asesoría,
puedes sencillamente pues vivir con eso, aprender a vivir con eso y no necesariamente tener que hacer complicaciones a largo plazo por eso. Y no se trata de evitar tomar leche, sino de tomarla con la dosis Es adecuada. así. Claro, también depende de si un poquitito de leche te da síntomas, pues evidentemente vas a tener que erradicar la leche, y un poquito de queso te da síntomas, tendrás que erradicar los lácteos de tu dieta. Todo depende del grado de intolerancia que tengas. Sí. No solamente del déficit enzimático. Nosotros hacemos una cosa que se llama un test de hidrógeno expirado, un test de aliento, que lo que se hace se le administra al paciente una dosis calculada de lactosa y se mide cómo se modifica su expiración de hidrógeno según sea la fermentación, y eso nos da a nosotros una idea de cuál es el nivel de déficit enzimático que tiene. Y con unos cuestionarios se determina el grado de intolerancia del paciente, porque no es lo mismo el nivel de déficit enzimático que el grado de intolerancia. Tú puedes tener mucho déficit, pero no tienes nada de síntomas, entonces tú prácticamente no eres intolerante. ¿Okay? Eso, y puedes tener un déficit muy, muy bajo de enzima y puedes tener muchísimos síntomas, entonces tú eres muy intolerante. Y de eso va a depender realmente digamos, la restricción de lactosa en la dieta. ¿Ok? Sí. Ok. Y también quizás quisiera acotar algo aquí importante, la selección del tipo digamos, de producto que contiene lactosa. Y te voy a poner el ejemplo del yogur, que es un alimento que de pronto, a pesar de que tiene lactosa, tiene una propiedad de que es una lactosa llamada hidrolizado, digamos, mejor digerible al intestino, y tiene otros nutrientes importantes que son los llamados probióticos, que hoy en día están muy en boga en el área de la nutrición, y que justamente puede traer otros beneficios. Entonces quizás lo importante acá es la asesoría de cómo empezarlo a introducir. Igual un vaso de leche o yogur exactamente tiene el mismo aporte de nutrientes, y los beneficios de esto es las llamadas bacterias, como decía el doctor al inicio, de que hay una serie de bacterias, digamos, saludables a nivel de nuestro intestino y del colon, que estas bacterias más bien protegen a la flora intestinal y recupera esas vellosidades intestinales, sobre todo cuando hay presencias de diarrea. Por eso es que vas a ver que ahorita los estudios nos están diciendo que en presencias de diarrea más bien podemos introducir progresivamente el yogur y no necesariamente tener intolerancia a esto. Sin embargo, hay pacientes que te puedo acotar de que, dependiendo como sea el nivel de la intolerancia que presente, a veces ni siquiera el yogur lo toleran. Por eso es que siempre es importante acá en estos casos individualizar. Hay que individualizar y hay que averiguar, pues, qué otras opciones podemos, digamos, utilizar si hay una baja intolerancia a la lactosa, porque la lactosa es importantísima, entiendo, para el organismo. Ayuda a absorber el calcio, permitiendo obviamente que se haga la correcta mineralización de los huesos. En ese caso, también posee efectos probióticos que favorecen la flora intestinal, como lo decía la doctora, y es importantísima en general para el crecimiento y para el desarrollo. La lactosa es muy, muy importante, como la mayoría de los nutrientes. Lo que también es importante es que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Si la ingesta de lactosa afecta tu calidad de vida, tú debes buscar una opción a la ingesta de lactosa que no disminuya o dañe de alguna manera tu nivel nutricional. Entonces, tú debes nutrirte adecuadamente excluyendo la lactosa de tu dieta. Y eso es posible. No es fácil, y menos en este momento que todos vivimos, pero es posible. En la mayoría de los países que tienen una distribución alimentaria normal, pues de alimentos normal, pues es posible. Nosotros lo que invitamos es a que te nutras adecuadamente, pero buscando la mejor calidad de vida para cada uno de los pacientes. Y en eso entra dentro del equipo multidisciplinario que debe manejar este tipo de pacientes, la nutricionista, ¿no? ¿Son comunes o frecuentes los casos de intolerancia congénita a la lactosa? ¿De ausencia de la enzima? No, bueno, no es tan común, pero pudiera presentarse, pero no es tan común. Hasta donde yo sé, no es demasiado frecuente, incluso dentro del grupo de pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Ahora, sí hay diferencia entre la incidencia de casos de deficiencia de tolerancia, disculpen, ¿deficiencia de tolerancia o de intolerancia? Tolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa y deficiencia de la enzima. Exactamente. Hay una primaria y una secundaria. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre ambas? La primaria son esos pacientes que progresivamente en su vida van tolerando cada vez menos la ingesta de lácteos. Okay. Cada vez, por una razón que se desconoce, pues cada vez toleran menos y cada vez tienen más síntomas con la misma cantidad, porque si es con más, pues están en el mismo síntoma.
Y la secundaria es cuando hay una causa que, como te explicaba antes, barre el borde en cepillo, que puede ser enfermedad celíaca, puede ser ciertos patógenos como por ejemplo la yardiasis, que es relativamente frecuente en nuestro Es medio. adquirida. Exactamente, que se adquiere, aparece de manera abrupta y que incluso una vez que se recupera el borde en cepillo puede desaparecer. Tú puedes volver a ingerir, esos pacientes pueden volver a ingerir la lactosa y no tener ningún tipo de síntomas una vez superada o una vez mejorada La causa subyacente. la causa subyacente de haber perdido los enterocitos o haber perdido el borde del cepillo. Aparte de estas enfermedades, la ingesta de qué tipo de medicamentos pudiera también causar una baja en la producción de enzimas. Sí, te excitó mucho el caso de los antibióticos también, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado porque la población, muchos se automedican de que, bueno, tengo una gripecita, tengo un dolorcito de garganta y entonces empezamos a hacer hasta uso crónico y abuso de los antibióticos, por ponerte un ejemplo, y hay personas que pueden empezar a presentar alteraciones de la malabsorción o las diarreas crónicas por el abuso de estos antibióticos y perder esas vellosidades intestinales que son tan importantes. Y otra enfermedad también importante que tenemos que acotar aquí es la desnutrición. Un paciente malnutrido, de pronto un niño malnutrido, una desnutrición mal proteico-calórica inadecuada, la falta de nutrientes como el hierro, zinc, son causas también de presentar pues, desnutrición y presencia pues, alteraciones a nivel de las diarreas y por ende, secundario a esto, y presencia de intolerancia a la lactosa. ¿Consumo de antiinflamatorios no esteroideos? Correcto, eso iba a acotar. También el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos pues, produce una inflamación crónica del intestino delgado con pérdida de las vellosidades intestinales y puede inducir una intolerancia a la lactosa. ¿Aspirina, ibuprofeno? Esos son antiinflamatorios no esteroideos ambos. Eso para enfatizar allí. Tenemos que hacer una pausa al regreso. ¿Cómo prevenir, cómo tratar, cómo vivir con esto? Pero sobre todo, ¿qué nos están diciendo ustedes a través de nuestras redes sociales? Ya venimos. Si usted presenta alguno de estos síntomas, es posible que sea intolerante a la lactosa. Náuseas, hinchazón y dolor. Continuamos en Soluciones. Antes de comenzar a leer sus comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, aquí hay un punto también importante que aclarar, porque solemos escuchar con bastante frecuencia a la gente también decir, es que cuando yo tomo leche sí, a mí me dan todos esos síntomas, es que yo soy alérgica a la leche. ¿Qué diferencia hay entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la leche? Bueno, hay una alergia a la proteína de la leche de vaca y hay una intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se va produciendo progresivamente, la proteína de la leche de vaca suele aparecer a edades mucho más tempranas. Además se relaciona a otro tipo de síntomas como síntomas alérgicos, la presencia de reacciones cutáneas, moco, tos inclusive y otras afectaciones que básicamente lo que nos llaman es hacia los lados de la atopia o de la alergia. ¿Okay? No netamente síntomas gastrointestinales, mayormente, digamos el 90% de los síntomas que da la intolerancia a la lactosa son gastrointestinales y el 10% pueden ser extraintestinales. Cuando es una alergia a la proteína de la leche de vaca, la relación no se invierte tanto, pero sí es mucho más hacia unos síntomas extraintestinales más que intestinales. Y si usted, aparte de ser intolerante a la lactosa, pues es alérgico a la proteína de la leche de vaca, pues ni se acerque a la leche de vaca. Es la mejor recomendación. Lo otro es que si un paciente que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca sustituye la leche de vaca por leche de búfalo o leche de cabra, no presenta síntomas porque es a la proteína de la leche de vaca. En cambio, si es una intolerancia a la lactosa, aunque tome la leche que tome, igual va a tener síntomas. Ok. Intolerancia a la lactosa también aplica para las personas que consumen leche de soya, leche de almendra. En algunos casos sí, pero en otros no. Lo que pasa, quizás lo más ideal en estos casos sería lo que llamaríamos la leche sin lactosa, si es que ya te dieron un diagnóstico como tal, o esas leches que están llamando hoy en día deslactosadas. Porque incluso hay personas que el uso crónico de las leches de soya se ha visto también que empiezan a presentar ciertas intolerancias y se quejan incluso de gases a largo plazo por el abuso también de estas leches. Entonces, allá que habría que ver que no tanto es lo de la lactosa, sino de pronto por la introducción inadecuada de la soya. Entonces, lo ideal si ya es diagnosticado por su gastro de que hay una cierta intolerancia y que tenemos, lo ideal es una leche libre de lactosa o sin lactosa o fórmula sin lactosa o una leche deslactosada que reduce y que de alguna manera reduce ese nivel de lactosa que trae ese azúcar de ese producto como tal. Y siempre controlando las dosis, no es que porque la leche sea deslactosada usted va a ir y se va a tomar 1 litro de leche diaria. Luego también hay que hacer una salvedad y es que hay otras entidades que se parecen a la intolerancia a la lactosa y que no son intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano.
El sobrecrecimiento bacteriano es una patología bastante frecuente últimamente porque, por lo que decía la licenciada, por el uso indiscriminado de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el esomeprazol, pues el uso crónico y desmedido de eso, pues puede inducir, aunado al uso indiscriminado de antibióticos, o ha aumentado la incidencia de un sobrecrecimiento bacteriano. Y los síntomas son bastante parecidos. Se aumentan cuando hay consumo de lactosa, pero hay que diferenciar las dos entidades porque la solución es distinta. Si usted toma leche de soya o toma leche deslactosada o ciertos tipos de alimentos, pues puede presentar síntomas igualmente. Y no necesariamente están relacionados, no necesariamente es la leche, digamos, es el alimento en general y es producto de un aumento desmedido de las bacterias que cualquier cosa que usted ingiera va a ser fermentado de más en el intestino y provocarle síntomas, muy parecidos a los de la intolerancia a la lactosa, sin serlo. Sin serlo. Entonces, eso es lo importante de ir a un médico, ir a un gastroenterólogo y que le haga a usted el diagnóstico, que afine el diagnóstico, porque usted puede pensar que tiene una intolerancia a la lactosa, pero eso no necesariamente es su diagnóstico. Hay otras entidades, enfermedad celíaca, etcétera, Inclusive etcétera. puede ser un problema mucho más grave que la intolerancia a la lactosa. Correcto. Pudiera ser. ¿Tiene la intolerancia a la lactosa, y ya con esto nos vamos luego al Twitter, algún efecto altamente dañino sobre nuestra salud o sobre el tracto gastrointestinal? Sí, claro. Sobre todo esas personas con diarreas crónicas, por ejemplo, cuando no se trata bien esto, los problemas de malabsorción de por sí, no solamente el paciente va a tener problemas de desnutrición, deficiencias como la anemia, por ejemplo, debilidad, Deshidratación. fatiga, deshidrataciones, pérdidas de electrolito, por ejemplo, si esto se hace crónico. Por eso es que es algo que uno no debe prestarle la atención adecuada y, por ejemplo, en el caso de los niños, como te decía, alteraciones en su crecimiento y desarrollo. Entonces el niño se te va quedando pequeñito, que la mamá se queja, o sencillamente la poca calidad de vida del adulto, el rendimiento, la productividad de una persona. No es lo mismo una persona sana a otra que esté presentando esto. Claro. Eso que decía la licenciada es clave. Más allá de que, sobre todo en adultos, en muchas ocasiones pueda no, digamos, tener un efecto que te pueda matar. O sea, lo importante es lo que afecta en calidad de vida, en productividad, en absolutamente todo a los pacientes. Un paciente que tiene una diarrea continua, de manera crónica, que va 2 o 3 veces al baño diariamente, que tiene que salir corriendo para ir al baño porque tiene sed explosiva, que no se puede tomar un café con leche a pesar de que le gusta muchísimo, que no puede, que tiene que pararse de su puesto de trabajo continuamente, que no se puede ni siquiera concentrar porque perpetuamente tiene una sensación de distensión, pues ese es un paciente que está afectado de manera muy importante en su calidad de vida, que eso le afecta mucho la calidad de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta sobre todo. Sí. ¿Qué tanto afecta esto la calidad de vida del paciente o no? A pesar de que pueda o no ser, dependiendo del grado de síntomas y de lo que le afecte, de que pueda ser algo que amenace su vida o que sea... Claro. ¿No? Y Así. que una cosa lleva a la otra, porque de pronto el paciente se queja de esto crónico y incluso tú ves que una diarrea a veces ni te provoca la hiporexia que ellos presentan, o sea, no me provoca comer, incluso intolerancia a otros alimentos. El dolor, y incluso tú dices, bueno, cómase su ensaladita, el paciente a veces ni siquiera ya la ensalada la logra tolerar porque está constantemente con los síntomas presentes, Exactamente. entonces las vitaminas y minerales que deberías aprovechar de pronto en una buena fruta, en unos vegetales, en otros como los granos, por ejemplo, que son nutrientes o alimentos que tienen nutrientes excelentes, pues lo voy rechazando porque ya siento que todo me cae mal. Y justamente desencadenado por esa intolerancia o esa alteración que estamos presentando. M. Carolina nos dice por acá por el Twitter: buenos días, cuando tomo café con leche muy pocas veces me da dolor de cabeza como jaqueca y he comido cereal y no me pasa nada. ¿Es posible que sea el café? Es posible que sea el café. Lo que tiene que probar es si puede tomar el café solo y el café le da jaqueca, pues tendría que eliminar el café o ir a un neurólogo a ver si... Hablando justamente de la confusión entre alergia a la leche y la intolerancia a la lactosa, Juan Ponce nos dice: es la alergia más común en los seres humanos, simplemente toma un vaso de leche y empieza a sufrir, no sé qué tanto puede aportar, es algo simple, nos dice él por acá. También nos comenta M. Carolina, nuevamente dice: buenos días, estoy amamantando pero tengo tiempo sin consumir leche pensando en que le caiga mal a mi beba. Bueno. No necesariamente, ahí hay como que un mito y también hay que ver la dosis que tome la madre, porque sabes que antes se decía que si la madre quita algunos alimentos o introduce ciertos alimentos, eso puede pasar a través de la leche materna. Ok. Lo importante en esta mamá bien adecuada y asesorada desde el punto de vista nutricional es que reciba las calorías adecuadas para el proceso de su lactancia,
recibir la dosis adecuada de la leche que tiene que tomar diariamente, o en su defecto pues sustituirlo con el caso del yogur, como te decía, porque también hay nutrientes vitales que debe pasar a través de la leche materna, entre el calcio, por ejemplo, el mismo omega 3 que da la leche materna, y algunos productos que hoy en día los vienen pues ya en suplementado. Entonces hay que ver esa mamá por temor de que el bebé se llene de gases, de dar, o estas opciones, como te estaba comentando, la leche deslactosada que hay hoy en día en el mercado, que pudiera ser una forma de sustituir, o el aporte de sus quesos adecuado en la dieta. Eso responde a la pregunta que ella también hace, que ella nos dice, me da miedo que sea intolerante a la lactosa, ¿puedo sustituir la leche por otra cosa? El yogur es una muy buena opción, pero si quieres algo más específico, la recomendación es que pues también consulte con su pediatra, con su nutrólogo de confianza. Eso es lo más importante, Sí, porque que eso va a evalúe. depender de la edad que tiene el niño, de si tiene un crecimiento adecuado, todo ese tipo de... Sí. Si el niño Así se está es. desarrollando adecuadamente, se está alimentando adecuadamente. Probablemente le van a enviar tomar calcio, ¿no?, de forma oral, y además quizás complementarlo con una ingesta o una dosis medianamente baja de leche diaria. Eso es importante Ahí hay saber. que citar que no hay que llegar a los extremos, porque otra cosa que hay que hablarlo acá es eso, que cuando eliminamos completamente o le quitamos al niño porque temor, y si no es desconocimiento si realmente es intolerante o no, los niños a veces cuando lo eliminamos y empezamos otra vez a reintroducir el producto, pues empiezan a presentar esa cierta intolerancia, porque es como un agente extraño que dice, bueno, esto nunca mi organismo, mi intestino lo recibió, y entonces por eso es que tú pudieras decir que el niño puede empezar a tener intolerancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas mamás que nos dicen, yo no tomo absolutamente nada ni le doy nada a mi hijo, porque podemos también producir alteraciones pues desencadenadas por esa ausencia completa de la lactosa también. De allí que muchas pautas ahorita nutricionales van justamente en la introducción en muy pequeñas dosis señor. de esta serie de alimentos que pudieran probablemente o no desencadenar una alergia a futuro, pero es importante irlos presentando a su debido tiempo, obviamente. Carlos Suárez nos dice, yo tomo leche y me dan esos síntomas, pero cuando como algo con mucha grasa, me dan los mismos síntomas. Por eso, Doctor. Claro. por eso digo que en ocasiones es importante que no solo que el paciente vaya a un médico o vaya a un gastroenterólogo para hacerse una evaluación integral, porque puede ser la lactosa, puede ser, si es leche completa, por ejemplo, puede ser la grasa, porque la leche completa tiene un contenido de grasa importante. Entonces podría ser perfectamente la grasa. Claro. Por eso es, como te digo, importante que lo vaya a un médico, a un Sí. gastroenterólogo, y haga la evaluación pertinente. Claro, y ahí, perdón, las grasas también importante es que el vaciamiento de las grasas a nivel de nuestro intestino es mucho más lento. Entonces, a lo mejor el paciente ahí no es intolerante a la lactosa, sino que su vaciamiento intestinal a esas grasas o el elevado consumo de la grasa te está presentando la sintomatología, y estamos confundiendo con la intolerancia a la lactosa, o puede ser una mezcla de las dos. Exacto. Soy Verde también pregunta, ¿la intolerancia al huevo también causa los mismos síntomas? Bueno, ¿Existe esto de la intolerancia al huevo? Hay O alergia. Los pacientes pueden ser intolerantes a casi cualquier alimento. Hay pacientes que hay alimentos que no les caen bien en líneas generales. Hay pacientes que comen granos y dicen, doctor, yo cada vez que como granos, esto me cae mal. Uno le hace los estudios, mira a ver si hay algún tipo de patología que pudiera estar causando esto, y no consigues absolutamente nada. Y básicamente lo que tienes que decirle al paciente es que deje de consumirlos durante una temporada y luego los va a ir reintroduciendo. También hay que ver, como decíamos temprano, es cuál es la dosis que está comiendo. Claro. Porque si usted está basando su alimentación en base a granos, los grasos, la cáscara de los granos tiene un alto contenido de celulosa que se digiere muy mal en líneas generales. Entonces, todas esas cosas pueden estar influyendo en nuestra capacidad de digerir o no. A lo mejor nosotros estamos sobrepasando la capacidad que tenemos de digerir determinado alimento. Entonces, todo hay que evaluarlo. individualizar. Exactamente, Sí. hay que evaluarlo con calma, sentado en un consultorio, y no intentar sacar conclusiones en casa frente al televisor. Miguel González nos pregunta, una vez detectado el problema, ¿se trata o se cura? ¿Puede desaparecer con el tiempo? Lo respondemos al regreso de esta pausa. Ya venimos. Soluciones. Continuamos en Soluciones, su participación a través del Twitter y del Instagram está bien interesante, así que vamos a tratar de dar respuesta a la mayor parte de estas inquietudes. Miguel González se preguntaba, una vez detectado el problema siendo bebé, ¿se trata o se cura? ¿Puede desaparecer con el tiempo? Normalmente en los bebés, si tienen un déficit enzimático congénito, no se cura.
no hay manera de resolverlo. Los casos que se curan son los de déficit de lactosa que son secundarios. Secundarios. ¿Por qué? Porque tú resuelves la causa y retoma la producción de lactasa y ya está. Pero en el caso de déficit de lactosa primario, No, como rara los bebés. vez esos pacientes revierten o pueden tolerarlo. En los casos de los niños no es posible, pero hay un suplemento que es una lactasa exógena que se puede tomar, que se consigue libremente en las farmacias, no voy a decir la marca comercial, pero se puede ingerir. En el caso de los niños es difícil. Lo que tampoco podemos hacer es querer tomarnos un litro de leche y matarnos a pastillas por esto. O sea, eso es absurdo. Si usted se va a tomar un café con leche en la calle y no tienen leche deslactosada, que debería tener usted en casa, pues usted se toma sus pastillas y eso evita que tenga síntomas porque lo va a ayudar a la digestión. Sería cuestión de también dejarlo para ocasiones especiales. Correcto. Claro. También nos dice por acá, Miguel González también pregunta, ¿es hereditario padecer de intolerancia a la lactosa? Ya decían que pudiera existir algún tipo de predisposición por esto de que quizás su mamá, su papá, su abuelo la padece de este trastorno, pero no condiciona que usted lo va a tener. Magdalena también nos dice, ¿puede un bebé ser intolerante a la leche materna? Preguntan. Si tiene de pronto una alteración metabólica, por ejemplo, ya casos niños con problemas, por ejemplo, de fenilcetonuria u otra alteración, y ya pues como un déficit bien importante metabólico de la enzima, pudiera en algunos casos. Pero la leche materna sí ya es lo ideal en todos los niños, pero hay que individualizar. Viviana Duque pregunta, buen día, ¿qué de cierto es que el consumo de lácteos fomenta las células cancerígenas? Sí, bueno, hay unos estudios por allí que se estuvieron presentando donde dice que la relación lactosa y cáncer, incluso cáncer de mama, se estaban estudiando también. Lo que concluyen algunos estudios que todavía hay que seguir investigando, se dice que el exceso o la sobredosis de esto continuo y frecuente en las primeras etapas y durante toda la vida es lo que pudiera tener una cierta relación. Todo en exceso es malo. Sí, aquí hay importante decir y otra cosa, no solo la leche, porque tú también hablas mucho con el venezolano, le encanta el queso en todas las comidas. Así es. Eso hay que tenerlo en cuenta. La cremita de leche. La cremita de leche, el queso antes de la comida como entrada, en las dosis que tú le rellenas a la arepa de pronto en la mañana, tú siempre le preguntas cuántas rebanadas usted coloca y de pronto no es suficiente con 2, sino unas 5 rebanadas o el trozo grande de queso. Y eso lo repetimos durante el día. Entonces, eso es lo que vamos a llamar un exceso de lactosa que se hace continuo y todo exceso, y realmente en nutrición eso se ha visto a ti, todo exceso, nutriente dado en exceso, nunca va a ser adecuado. ¿Hay una dosis recomendada de leche diaria? Sí, depende de la etapa de la vida también. En el caso de un adulto normal, sano, no más de un vaso de leche puede ser necesario al día. Estamos hablando de un vaso de leche de 240 cc. Okay. En el caso quizá de los niños en etapa preescolar escolar puede ser de 1 a 2. Y en el caso de los ancianos, dependiendo, o el adulto mayor, dependiendo de cómo sea su nivel de tolerancia, hasta un vaso o medio vaso inclusive puede ser necesario. En el caso del queso, También ¿cómo eso. podemos llevar la cantidad de queso que se equipare con ese vaso de leche de Sí, 240? por ejemplo, lo ideal es que uno en una dieta normal sana pudiera incluir ambos, inclusive calculado gramos por kilogramo de peso corporal de cada individuo. Pero, por ejemplo, consumir aproximadamente unas 2-3 rebanadas de queso equivale al aporte de calcio que te puede dar un vaso de leche o de yogur. O un vaso de yogur de 240 cc es exactamente igual a 240 cc de leche, tanto en aporte de lactosa, de leche. Lo que pasa es que la hidrolizada que tiene el yogur es más adecuado en el proceso de absorción. Es Pero preferible exactamente tomar yogur que leche, Y aparte en la medida que sea los posible. probióticos presentes para nuestros beneficios en la flora intestinal y la salud intestinal sería lo ideal. Javier Córdoba también pregunta, ¿el reflujo está atado a la intolerancia a la lactosa? No necesariamente. Realmente lo que, como te digo, y como dijo bien la licenciada, pues cuando tomamos leche completa, la leche completa tiene una alta cantidad de grasa y esa grasa provoca un retardo en el vaciamiento gástrico, porque la grasa se vacía más lento al estómago, porque es más difícil de digerir, hay que pasarla con más tiempo, después de más tiempo, al intestino delgado, porque su digestión y su absorción son más lentas. Entonces eso hace que el contenido gástrico, que el estómago se mantenga lleno durante más tiempo, y si usted tiene una predisposición en el esfínter esofágico inferior que le condicione el reflujo, pues puede producir síntomas. Carlos Lizarco Lira pregunta, ¿es posible que una persona tenga intolerancia parcial porque produzca la lactasa pero en cantidad
no en cantidad suficiente. Normalmente eso es lo que sucede. También pregunta por acá Carlos Colmenares, mi esposa fue operada de la vesícula y ahora es intolerante a la lactosa y sufre diarrea constante. ¿Existe tratamiento? Lo que deberíamos ver es si hay un sobrecrecimiento bacteriano después de los antibióticos que se dan cuando los pacientes tienen una colecistitis aguda, o si es intolerante a la leche completa por el tema de la grasa, porque las sales biliares nos ayudan a digerir la grasa. Hay que evaluarlo, o si es un síndrome post-colecistectomía, etc. Fausto, hay que evaluar, hay que individualizar el caso. El caso. ¿La acidez estomacal está relacionada con la intolerancia a la lactosa? Pregunta Fausto. Misma respuesta con respecto al retardo del vaciamiento gástrico en relación a la cantidad de grasa que tiene el leche. Buenos días, ¿por qué algunas pastillas o ¿por qué algunas pastillas edulcorantes le colocan lactosa? Se preguntan. Se lo colocan como excipiente para darle un sabor dulce por la lactosa y glucosa que está en la lactosa, por eso es que algunos la tienen. Tenemos muchísimas más interrogantes que nos llegan a través del Twitter. Este tema es más que interesante, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Lo más importante acá es que si usted está percibiendo o sospechando de que pueda o no ser intolerante a la lactosa, pues acuda inmediatamente a un médico, a un gastroenterólogo específicamente, para que éste haga la evaluación de rigor, le dé su diagnóstico y en consecuencia pues pueda usted comenzar su tratamiento para que pueda mejorar su calidad de vida, pueda inclusive en la medida de lo posible continuar la ingesta de leche, pero con una menor incidencia en su organismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana. Es habitual que se confunda la intolerancia a la lactosa con el síndrome de intestino irritable, por lo que se debe realizar el diagnóstico diferencial